Quiero darle la bienvenida con mucho gusto a Mónica Lavín y al chef Jorge Orozco. Mónica, además de profesora, investigadora en la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, escribe Sor Juana en la cocina, que es un libro entrañable. Y tú, mi querido Jorge Orozco, un chef que hoy se encuentra en su restaurante Los Amores, pero en la sucursal de Tlaquepaque, no en la del centro de Guadalajara, pues, presidente del Consejo de Promoción Culinaria y Turístico de México, embajador de la cocina tradicional y prehispánica, autor de 4 libros. Vamos a hablar un poco, por favor, Mónica, arráncate. Platícanos de la cocina del virreinato. Claro que sí, con mucho gusto, Fernanda. Fíjate que además este libro de Sor Juana en la cocina tiene la culpa de que después yo haya querido escribir una novela sobre Sor Juana, yo la peor, porque esta cocina del virreinato que me puso enfrente mi querida amiga Ana Benítez Muro, que desgraciadamente ya falleció y quien era la experta en cocina virreinal, ella además de saber y tener mucho conocimiento, era una cocinera maravillosa. Ella me dijo: para un recetario atribuido a Sor Juana que tengo en mis manos y que voy a adaptar a tiempos contemporáneos, necesito tus palabras. Y yo me puse a investigar qué podría haber comido Sor Juana en su tiempo, qué podría haber cocinado. Entonces entré a los sabores de una época, a un siglo XVII, de la cual todavía tenemos reminiscencias. Es decir, toda la dulcería mexicana se gestó en los conventos. Cuando pensamos en, qué sé yo, las morelianas, las trompadas, los alfajores, los bien me sabes, los besos, los suspiros, con estos bellísimos Los nombres, son muéganos, los todo. muéganos, Sí. son producto de esta cocina conventual, que es una cocina mestiza y que también está reflejada en este recetario de Sor Juana, porque los conventos eran un lugar donde se enseñaba a cocinar y donde además se vendían, como todavía se hace, ¿no? Los buñuelos, que se llamaban puñuelos, porque era con el puño. Y luego lo salado, lo que a mí más me sorprendió, porque es quizás de lo que menos eco haya en nuestra época, eh, es de cierta cocina muy barroca, a base de capas, cocina donde lo dulce y lo salado se mezclaba. Esa cocina virreinal donde, por ejemplo, en este recetario hay un turco de maíz cacahuacintle. Y son capas, a lo mejor el chef sabe muy bien de eso. Yo lo probé Que está gracias a que Ana Jorge. Benítez Sí. lo cocinó, pero es esta mezcla y donde, como todo el barroco, hay un temor al vacío, todo debe estar lleno, cargadito. Así, por ejemplo, este platillo está lleno de tropiezos, o sea, de manera que las almendras, las pasitas, terminan estas capas donde hay maíz, donde hay chile, donde hay almendras, y bueno, hay otras recetas como nuestro mole, que es un producto del virreinato. Ahora, Es correcto. Jorge, no existían libros de recetas en el virreinato. Se habla de las notas que las monjas de alguna manera rescataron de otras recetas de la época y apuntaban en cuadernos o en hojas sueltas o en libretas. No había libros. No, Estamos no había. hablando que fueron 300 años de sincretismo gastronómico. Sí, sí, si tú te das cuenta, Fernanda, la colonia es una época de, efectivamente, 300 años de mestizaje de nuestra cocina prehispánica. O sea, 300 años son muchísimos años, ¿no? Y entonces, en aquella época se hacía esa fusión de los elementos que traían los españoles a México, como es el pollo, la carne de puerco, el trigo, el arroz, y entonces empieza a desarrollar la gran cocina mexicana. Y te voy a mostrar que tengo aquí un platillo que es Ay, qué delicia. fundamental de esta época, Un chile en de la nogada. colonia, el chile en nogada. Si tú te das cuenta, este platillo representa esa comunión que se hizo entre la cocina prehispánica mexicana y toda la influencia que hubo de, la cocina, de los elementos europeos y que conjugan en el chile en nogada. Es un chile en nogada que tiene, hoy en este año celebramos los 200 años
de la elaboración, según la historia, del primer chile en nogada por don Agustín de Iturbide, ¿no? Que es como lo cuenta la historia. Que además hay un antecedente que desde hace 500 años ya se hace el chile de nogada, pero en dulce. Pero lo interesante de esto y del virreinato es cuando llega la nuez, la almendra, el cerdo, que entonces enriquece este gran platillo mexicano, emblemático mexicano de la alta gastronomía de hoy en día en México. Hay algo súper interesante. Actualmente, en nuestra época, tenemos la tortilla, tenemos el chile, tenemos los frijoles, que son elementos de la época prehispánica que se enriquecieron con la gastronomía española y que hoy en día los seguimos teniendo en nuestras mesas, ¿no? Entonces, esos quelites, por ejemplo, Hombre, conquistaban al virreinato, nuestros quelites, ¿no? Para ellos era un tesoro los quelites, el huauzontle, el que es guauzontle, 100% prehispánico. qué delicia, unos guauzontles con mole. No, bueno. Los guauzontles, inclusive te comento, y mucha gente no lo sabe, los prehispánicos lo utilizaban desde la vara del guauzontle, se utilizaba para hacer té. La hoja, que es un quelite, no nada más, no nada más la flor, que es el guauzontle, sino la hoja que viene en el guauzontle. Actualmente se pueden hacer quesadillas con eso, se puede hacer una crema de hoja de guauzontle, no nada más de guauzontle. Pero todo esto es enriquecido realmente, y hay que reconocerlo, cuando viene la conquista, cuando se hace el mestizaje, y enriquece a nuestra gran gastronomía mexicana. Es el ejemplo del pozole, también, que hoy en día se le pone carne de puerco. Es el ejemplo, y les comentaba, del chile en nogada, que lleva también carne de puerco. Entonces, creo que sí, esta época, y ya lo decía Salvador Novo, decía, es la época de la lucidez de la gastronomía de México cuando se enriquece realmente con los españoles. Y recordemos una cosa también, los instrumentos que habían en aquella época. Eso es vital. A ver, háblanos por favor de los instrumentos, Jorge, Mónica, el metate, en fin, háblanos de toda estos utensilios que además le daban sabor a la comida. Era parte de la elaboración de una buena salsa, en fin. Cuéntanos, Jorge. Bueno, antes de la conquista pues ya tenemos el metate, ¿verdad? Que es donde se hacían los chiles. Cuando llega la conquista, cuando llega el virreinato, enriquecemos esos moles que comentábamos ahorita, bueno, pues con la almendra, con la nuez, con las pasas, con diferentes elementos que hacen grande a nuestra conquista. Pero había, por ejemplo, existía un elemento que se llama garabato. El garabato era un instrumento que se utilizaba para cuidar que los gatos que habían en las haciendas, que habían en las iglesias, no se comieran los quesos que ahí guardaban los españoles, ¿verdad? Entonces, por eso se llama garabatos. Por ahí existen hasta restaurantes con ese nombre, ¿no? Sí. Y bueno, el pozuelo, por ejemplo, que también lo trajeron los españoles, es un pocillo. ¿Te acuerdas que calentamos la leche en un pocillo de peltre? Bueno, eso es una reliquia que actualmente tenemos, que además hoy en día el pocillo es carísimo, viene de la conquista y viene de los españoles, y lo traen, que es el peltre, que ahora nosotros lo tenemos hasta cotizado muy caro, ¿no? Bueno, son elementos que se utilizaban. El molcajete, por ejemplo, que ese sí ese es mexicano, 100% prehispánico, que actualmente lo seguimos utilizando y que le da un sabor tremendo a nuestras salsas, ¿no? Comal, ¿no? Platicábamos, Mónica, sobre el comal.
que tiene que ser de barro. El comal le dijo a la olla, oye, olla. Sí. Oye, también algo muy interesante. Bueno, yo pensaba ahorita que hablabas del molcajete, que los españoles traían el mortero, era su forma de molienda. Claro. Es correcto, ¿no? es que correcto. También la tenemos. Y bueno, la batidora de chocolate. El molinillo. El molinillo, pues como no se comía chocolate, porque ese sí es una aportación. Ahí es un mestizaje perfecto. El chocolate calentito con leche es esta aportación prehispánica del cacao con la leche, que como saben, el chocolate antes de la conquista se bebía picoso, ¿no? Con chile y con agua. Y todavía en Oaxaca se prepara con agua delicioso. Pero este instrumento es una aportación netamente. Ahí están, los estamos viendo. Mira qué bonito juego de molinillos. Ay, no, qué maravilla, Jorge, lo que nos estás mostrando. Te quiero enseñar lo tengo aquí en mi restaurante. Quise enseñárselos. Está precioso. A ver, nárranos, tenemos 30 segundos. Dime qué vimos en la pantalla para quien esté en la radio. Es una colección de molinillos, ¿correcto? Es una colección de molinillos que tengo aquí en el restaurante, que yo no sé si sepan, pero hay diferentes tipos de molinillo. Entré, Jorge Orozco, chef, Mónica Lavín, a Amazon a buscar un pocillo de peltre. No, ya están muy elevados. No, ya están, traen calaveritas y no, pues los originales no están. No, ya no. No, ya no. Luego, fíjense, me escribe, esto es divino. Se ve que Moni renta un Airbnb, ¿no? Y dice, en el depa de Airbnb, lo único que faltó, que se robaron, Fer, los inquilinos, fue el molinillo de chocolate. Los gringos se han de haber llevado. Este instrumento no lo voy a encontrar en ningún lado, me lo robo. ¿No? Como quien se roba las batas en los hoteles, así, el molinillo. Ahora, díganme algo, Mónica, ¿comían lo mismo? Por ejemplo, los hogares modestos, en las fondas, mercados, en las tabernas, en los mesones, que en las mesas de la nobleza. No, desde luego que no. A ver, ¿qué comía uno y qué comían otros, Mónica? Por ejemplo, si pensamos el mole o un platillo que está en el recetario y que se sigue haciendo, el manchamanteles, ¿no? A base de frutas y chile y una base de pollo o de cerdo, son festivos. El mole sigue siendo, claro que se comía en las mesas populares, pero para fiesta. Igual en las mesas de la realeza era para fiesta. Ahora, si pensamos que los virreyes eran españoles, pues no estoy muy segura de que le entraran al picante. Yo no sé cómo fue esta adecuación del paladar a los sabores de la tierra americana. Yo creo que sí, las familias criollas y las familias ya mestizas fueron incorporando además los sabores de los esclavos negros africanos, el coco, el uso del coco para el arroz, para hacer la cocada. O sea, se estaba gestando una variedad de cocinas, pero hablando del fogón, sí creo que la forma de la cocina era casi la misma a nivel popular, otro tamaño, pero tenían igual el comal o esta manera de cocinar que a mí me interesó mucho saberlo, a dos fuegos, o sea, no había horno. Entonces, ¿cómo se hacía para hornear? El recetario dice a dos fuegos porque el comal estaba abajo, pero había otro comal arriba del guiso con carbón o con leña. Entonces, eso permitía el efecto horno. Eso es cocinar a dos fuegos. O sea, los modos de cocción. Qué inteligentes, qué bárbaro. No. ¿Qué comía Sor Juana, Mónica, en la investigación? ¿Qué era su favorito, pues? Mira, yo creo que lo dulce, te voy a decir por qué, porque abunda en el recetario. Y también creo que ella, en su cocina doméstica, en el lugar donde creció, debió haber comido una comida mestiza, pero muy andaluza, porque sus abuelos eran andaluces. Y creció en la zona de Amecameca, como todos sabemos, ahí Nepantla y Amecameca, donde hay mucho conejo. Entonces, yo creo que el conejo en salsas, casi como mole, pero de pepitoria, que se llama la pepitoria, la cocina andaluza, ¿no? Que lleva también almendra, que luego aquí se volvió encacahuatado, ¿no? Yo creo que comía eso y que comía tortilla, que sí comía tortillas, porque la tortilla se fue volviendo imprescindible en todos los hogares y solo lo hacían las mujeres indígenas. Y averiguando en la
hacienda que tenía el abuelo en Panoayan, la cocina estaba a cargo de las mujeres indígenas. Solo ellas podían, a ellas se les vendía el maíz y solo ellas podían hacer tortillas. O sea, los hombres entonces, no podían entrar a la cocina, Mónica, Jorge. Fíjate que no sé, esa es una buena pregunta, sí, mira, pero a te ver, platico. Existía el mayordomo. El mayordomo era el que podía entrar a la cocina. De hecho, el que hacía el chocolate era el mayordomo, no la cocinera o la mayora, como se llamaba. Era el mayordomo, el hombre. Y entonces sí podía entrar. Sor Juana le encantaba el choconoxtle y había un dulce de choconoxtle relleno que ella en dulce de tacha, que es lo que le encantaba comer. Oiga, nos dicen por acá, hablando de molinillos, Fer, fíjate que mi hija visitó un museo en Lodru donde tienen el molinillo como juguete. Y bueno, como anécdota, mi hija le comentó a la dueña y encargada del museo que no era un juguete, que tenía un uso gastronómico. No sabían que tenía un uso gastronómico. Hay un libro extraordinario, dice Pepe Oliveros, que se llama Objetos con Alma, escrito por dos luminarias de la cocina mexicana, Edmundo Escamilla y Yuri de Gortari, con prólogo de Monsiváis y fotografía de Nacho Urquiza, que es un tesoro. Oye, hay que comprar ese libro, ¿no? Objetos con Alma. Dice por acá Roberto, mi abuela, para corrernos, decía, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Imagínate nada más. Yo creo que la cocina para México es el lugar más cálido del hogar. Es donde se hace hogar, ¿no creen? Es donde se llevan a cabo las mejores pláticas. A ver, Jorge, ¿qué piensas de esto? Mira, es correcto. Es un lugar de reunión. Nuestras cocineras tradicionales, que además son un tesoro de México, si tú te das cuenta, es una herencia de generación en generación. Yo no puedo entender que alguien pueda hacer un chile en nogada solo. Se tiene que hacer en combinación con todo un equipo de trabajo o con toda una familia para poderlo realizar. Y yo creo que son lugares, me imagino la cocina conventual de San Jerónimo con Sor Juana, donde se comparten sabidurías y procedencias. Claro, es correcto. ¿No? O sea, había mujeres de muchos lugares, ahí sí creo que no hubiera mayordomos en la cocina conventual, entonces, además eran monjas en clausura, ¿no? Entonces yo creo que estos saberes domésticos, familiares, se incorporaban a esta comunidad de mujeres haciendo un cultivo de experimentación también, porque no hay cocina, y bueno, el chef desde luego lo sabe, no hay cocina sin experimentación. Y hablando de lo que decías de cómo se comía, una cosa sí me sorprendió mucho, la cocina en aquellas épocas, no sé si en las mesas de los criollos o de todas, pero yo creo me tiendo a pensar que más en las altas esferas sociales, empezaban por lo que llamaban antes, el ante de nuez, el ante de piñón, que luego se volvió una parte final de la comida con los postres, empezaban así el ritual de comida con algo súper dulce. A ver, eso es importante. Sí. ¿Cuándo se establece que tú arrancas con una sopa, luego sigue un arroz, luego viene un plato fuerte y luego viene un postre? Mira, yo te platico. Efectivamente, desde la época del virreinato, e inclusive desde la época prehispánica, ya habían tiempos. Exacto. Para poder deleitar la gastronomía. Se establece, y quien lo establece ya formalmente, es la nueva cocina francesa, que es quien le da un parámetro y un tiempo a cada turno de comida. Es como se establece. Entonces, empezamos siempre con la entrada, luego viene el primer tiempo, que generalmente o es la ensalada, o es la sopa, o es la crema. Luego viene el plato fuerte, que es ya sea la carne, el pescado, el la marisco. Proteína le dirían, ¿no? La proteína, y luego viene el postre. Pero en Francia se alargan a los tiempos y hay hasta comidas degustaciones de 8 o 10 tiempos. Sí, ¿no? ellos terminan normalmente con queso, ¿no?
¿sí? Donde se hace un intermedio para degustar a lo mejor un sorbete y poder seguir comiendo. Mira, te Cambiar quiero el enseñar sazón. esto. Nos Esto está es un enseñando tesoro de Jorge México. unos molinillos y una... Esto va así, ¿no? Esto es un tesoro. ¿Podrías No me narrar digas que es qué estás enseñando la cacerola mira. para hacer el Para hacer el chocolate chocolate de barro. de barro? ¿Sí? Una cazuela de barro. Aquí está el molinillo. Este molinillo es el que se utiliza para este tipo de cazuela. Exacto. Ahora, Pero, pregunta, te voy a mostrar- ¿el horno bajo tierra fue una herencia prehispánica? Sí, claro. Sí. Sobre todo en hoja de maguey, ¿no? Porque Claro. nuestros agaves enormes servían para muchísimas cosas, en nuestros magueyes, ¿no? Tanto para el corazón líquido, la piña, ¿no? Que después, fíjate, se fermentaría porque la destilación es Viene producto con de los un españoles. mestizaje que además la toman de los árabes. No tendríamos tequila si los árabes no hubieran llegado a España, si los españoles no hubieran llegado Exacto. aquí, ¿no? Para entender un mestizaje que es un flujo pues de diferentes conocimientos y diferentes prácticas y evoluciones, y entonces funciona perfecto. Entonces, ¿por qué empezaban con algo dulce? El ante era dulce y todo lo dulce en el virreinato duraba más porque no había refrigeración. Yo les mando un abrazo esperando poder platicar con ustedes más tiempo sobre el virreinato y la comida prehispánica. Y vamos haciendo secciones de comida con ustedes aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Les mando un abrazo. Gracias, Mónica Lavín. Gracias, chef Jorge Orozco. Síganlos en redes y sobre todo el trabajo que ellos han hecho para la cocina en México es extraordinario.